Hola, mi nombre es Analitzi Miramontes Partida. Yo les hablaré sobre los conceptos de divulgación y duración sobre los derechos del autor. Esto a través de la Ley Federal de los Derechos del Autor. Iniciaremos hablando sobre los derechos de divulgación. El autor decide la divulgación de su obra y la forma de divulgación. Incluso de mantenerse inédita, el autor puede disponer su voluntad por testamento o por otra manifestación escrita que la obra no sea publicada mientras sea de dominio privado. De hecho, el artículo 16 de la Ley Federal del Derecho del Autor en México define la divulgación como el acto de hacer accesible una obra literaria y artística por cualquier medio al público, por primera vez, con lo cual deja de ser inédita. El artículo 1 de la presente ley reglamentaria del artículo 28 constitucional tiene como objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación, protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con las obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como los otros derechos de propiedad intelectual. En el artículo 13, los derechos de autor a que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas. 1. Literaria. 2. Musical con o sin letra. 3. Dramática. 4. Danza. 5. Pictórica o de dibujo. 6. Escultórica o de carácter plástico. 7. Caricatura e historieta. 8. Arquitectónica. 9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales. 10. Programas de radio y televisión. 11. Programas de cómputo. 12. Fotográfica. 13. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil. 14. De compilación, integrada por colecciones de obras como las enciclopedias, analogías, obras o elementos como las bases de datos, siempre en dichas colecciones dar su selección o disposición a su contenido de materias que constituyan una creación intelectual. ¿Cómo plasmarlos en un medio físico? El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho del Autor en México menciona que las obras... ¿Cómo plasmarlos en un medio físico? El artículo 17 de la Ley Federal del Derecho del Autor menciona que las obras protegidas por esta ley se publiquen deberán ostentar la expresión derechos reservados o su abreviatura D.R, seguida del símbolo @ en su caso, el número internacional normalizado que le corresponda, el nombre completo y la dirección del titular del derecho del autor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer en un sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de los derechos del autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable a las sanciones establecidas en la ley. Duración de los derechos del autor. En el artículo 29 se habla sobre los derechos patrimoniales. Estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. Cuando la obra pertenezca a varios coautores, los 100 años se contarán a partir de la muerte del último, 100 años más después de ser divulgadas. En cuanto a la posibilidad de heredar los derechos del autor, en el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho del Autor en México, el titular de los derechos patrimoniales puede libremente, conforme a lo establecido por la ley, transferir sus derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas. Disposiciones generales. Artículo 4. Las obras objeto de protección pueden ser a. Según su autor. Este puede ser conocido, anónimo, pseudonónimo. B. Según su comunicación, puede ser divulgadas, inéditas y publicadas. C. Según su origen, puede ser primigenias o derivadas. D. Según los creadores que intervienen, pueden ser individuales, de colaboración o colectivas. Les recordamos que el autor tiene derecho a divulgar la obra y a decidir el momento y la forma en que dicha divulgación tendrá lugar.
Les dejo mis referencias donde me basé para hablarles de lo mencionado anteriormente.